Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, al igual que yo, porque hoy comenzamos el primer programa educativo de la televisión peruana, Tiempo para Aprender, donde podrás reforzar todos los temas aprendidos en el cole de una manera mucho más divertida con un estilo propio de nosotros los jóvenes. Yo soy Tabata Huaco y te voy a estar acompañando en esta gran y muy chévere aventura. Esto es Tiempo para Aprender y comenzamos ahora. Esto es Tiempo para Aprender, de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria, que se transmite aquí por USMPTV Aprende con Todo. Y para comenzar les quiero comentar acerca de una película bien chévere llamada Avatar. ¿Y qué tiene que ver Avatar en nuestro tema? Pues mucho, cuando los humanos invaden un planeta lejano habitado por unos seres azules llamados Navis. Aunque esta película sea de ciencia ficción, nos da un clarísimo ejemplo de lo que ocurrió a lo largo de nuestra historia, cuando una nación o cultura somete a otra mucho más débil. Y ese es el imperialismo. Así que acompáñame a ver más de este tema. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra imperio? Probablemente el episodio El Imperio Contraataca de Star Wars. O tal vez pensaste en el Imperio Romano con sus emperadores y sus impresionantes construcciones. Y sí, ambos tienen en común que emplearon la fuerza para expandir sus territorios, imponer sus costumbres y forma de gobierno. Los imperios han existido a lo largo de la historia. Básicamente, siempre ha consistido en obtener dominio de territorios. ¿Ya sabes por qué? Para obtener metales preciosos, terrenos fértiles para la agricultura y ganadería, pero sobre todo para el desarrollo de la economía. Sin embargo, también se le llama imperialismo a la expansión europea por el mundo. Vayamos al siglo XVIII, donde sucedió un acontecimiento trascendental en Europa. ¿Adivinas? Fue la Revolución Industrial. Con la Revolución Industrial, la economía se volvió muy chévere en muchos países de Europa, porque comenzaban a llenarse de muchísimo dinero. Y así surgió el capitalismo. ¿Quieres saber en qué consistía? Fácil. En el capitalismo, una persona trabaja para una empresa, gana dinero y con ese dinero compra productos o bienes a empresas, formando una cadena comercial. Es una compra y venta interminable para satisfacer las necesidades de cada persona. Por eso se dio el imperialismo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? En el siglo XIX, los países industriales como Gran Bretaña y Francia querían más y más dinero. Así que vieron que África, Asia y Oceanía eran los lugares perfectos para venderles un montón de productos. Pero eso no fue todo. En esos continentes, los europeos encontraron mano de obra recontra barata para la producción de sus industrias. En los peores casos, a los nativos no les pagaban ni michi. En 1830, Gran Bretaña se fue derechito a Asia para colonizar la India, mientras que Francia no se quedó atrás y se fue a África, donde ocupó Argelia. Los otros países europeos pensaron: esto de la colonización se ve interesante. Y de esta manera, las principales potencias europeas iniciaron una competencia muy ambiciosa, buscando territorios en donde poner sus colonias. El imperialismo se refiere a la dominación de un país o territorio más débil por parte de uno más fuerte. En el caso de los europeos, la colonización se dio por una gran cantidad de razones. Entre las principales se encontraban las económicas y políticas, y en lo general no se dieron en términos pacíficos. Los europeos contaban con un impresionante ejército, así que no les resultó difícil colonizar las naciones de Asia, África y Oceanía, ya que sus habitantes no eran tan fuertes ni organizados para defenderse ante las imponentes y desarrolladas potencias. Otro de los motivos por el que se dio el imperialismo fue el aumento de la población en Europa. Había tanta gente y no todos gozaban de beneficios económicos. Sí, había gente muy pobre y sin trabajo. Por esta razón, los gobiernos intervinieron. Tienen nuestro permiso para vivir en nuestras colonias. Al parecer, eso era beneficioso, porque el gobierno les aseguraba que no les iba a faltar nada de nada. Muchos europeos que estaban misios vieron en esto una gran oportunidad y migraron a las colonias. Entonces, en Europa disminuyó el desempleo y el descontento social. Otra razón para el imperialismo fue ideológica. ¿Pero qué tipo de ideología? Lamentablemente, el imperialismo estaba basado en ideologías racistas. Recontra malazo. En estas ideologías racistas, los europeos y también los norteamericanos se creían lo máximo
lo mejorcito de aquella época, y decían que la raza blanca y la cultura occidental eran superiores, y que eso les daba derecho a conquistar a otras naciones. Los europeos se creían lo máximo y decían tener el derecho de poder dominar a los países que consideraban culturalmente o científicamente inferiores. Pero eso era solo un pretexto. Al principio, los europeos fundaron centenares de misiones cristianas y también expediciones geográficas de estudio. Pero eso era solo una gran excusa para quedarse. Sí que se las sabían todas. Poco a poco se formaron los grandes imperios coloniales en África, Asia y Oceanía, entre los años de 1870 a 1914. ¿Adivinas cuál fue el imperio más grande de todos? Si pensaste en el Imperio Británico, ¡acertaste! Sí, el Imperio Británico era el más grande, pero el Imperio Francés le estaba pisando los talones porque era el segundo más grande e intentaba superar a los británicos. Y los demás países europeos eran imperios más chiquitos. Por eso, estaban recontra envidiosos de que los británicos y los franceses fueran los imperios más grandes. Y como en toda competencia, se propusieron a superarlos de todas formas, lo que provocó enfrentamientos y discordias entre las potencias europeas. Un momento, no creas que todas las colonias eran iguales, nada que ver. Entre 1830 y 1870 había diversos tipos de colonias. Aquí tenemos a las colonias estratégicas, o sea, las que tenían función militar, como por ejemplo Gibraltar. Como verás, se encuentra situada en ese lugar del mapa, pero no le pertenece a España. La razón es que fue tomada por el Imperio Británico. Los españoles resignados le cedieron ese territorio después de un tratado. Cuando Gibraltar le perteneció a los británicos, lo usaron para poner sus tropas, armadas y barcos de guerra. También estaban las colonias de mercadeo y explotación. ¿Cómo es eso? Resulta que las colonias de África y Asia eran muy ricas en recursos naturales para explotar. Por eso, los europeos sacaban todo lo que podían en materias primas para sus industrias. Y no nos olvidemos de las colonias de poblamiento, donde inmigraban los extranjeros. Esto pasó en muchas colonias, por ejemplo, en Sudáfrica. Con el imperialismo surgieron nuevos avances en el sistema de transporte y comunicaciones, generando una gran integración cultural y económica entre todas las regiones, incluyendo las que se encontraban en pleno desarrollo. El interés de las potencias se centró en la obtención de los denominados territorios marginales, además de permitirles abrir nuevos mercados que les facilitaba la explotación de materias primas y mano de obra mediante la esclavitud. Potencias imperiales querían expandirse más y más, así que empezaron a tomar control político de sus colonias. ¿Cómo es eso? O sea, ellos mandaban y los colonizados tenían que obedecer. Con el tiempo, y para evitar peleas entre los países europeos, que cada vez querían más territorios, acordaron hacer la Conferencia de Berlín en 1885, donde los europeos se repartieron los territorios de África como si fuera una torta. Bastante astutos y ambiciosos, ¿verdad? A todo esto, ¿sabes cómo se encontraba Latinoamérica? Para ese entonces, nosotros ya habíamos conseguido independizarnos de España y Portugal, pero ese no fue el final feliz. De hecho, Latinoamérica no la pasó muy bonito después de independizarse. Nuestro continente se encontraba económicamente mal, así que no les quedó de otra que tocar las puertas de los imperios europeos y también el de los Estados Unidos, para pedir un jugoso préstamo de dinero. Las potencias imperialistas, muy astutamente, prestaron dinero a los países latinoamericanos. Este préstamo, en el fondo, era una manera de controlar a los latinoamericanos para siempre y decirles lo que tenían que hacer. Por esa razón, lamentablemente, Latinoamérica dependió económica y culturalmente de las grandes potencias, convirtiéndolas en algo así como semicolonias. Ahora es tu turno. ¿Cuál fue el principal motivo para llevar a cabo el imperialismo? La revolución industrial. Aumento en la población europea. Motivos ideológicos. Exacto. Fue a consecuencia de la revolución industrial. El enorme crecimiento de la producción europea empujó a buscar nuevos mercados y lugares para obtener materias primas. ¿Por qué no resultó difícil la expansión imperial a los europeos?
llegaron a acuerdos con los nativos. Contaban con un impresionante ejército. Los nativos les cedieron los territorios. Estás en lo correcto. Los europeos contaban con un impresionante ejército. A esto le sumamos que las naciones colonizadas no eran tan fuertes ni organizadas para defenderse de las potencias. ¿Cuál fue el segundo imperio europeo más grande del siglo XIX? Francia, Alemania, Gran Bretaña. ¡Acertaste! Francia fue el segundo imperio europeo más grande del siglo XIX. Hoy aprendimos que el imperialismo del siglo XIX fue una consecuencia de la Revolución Industrial. El enorme crecimiento de la producción europea empujó a buscar nuevos mercados y lugares para obtener más materias primas. Además, en esos continentes, los europeos encontraron mano de obra recontra barata para la producción de sus industrias. En los peores casos, a los nativos no les pagaban nada. Europa alentó la migración de parte de su población a las colonias para controlar el aumento de su población y el desempleo. Otra razón para el imperialismo fue ideológica. Los europeos y los norteamericanos decían que la raza blanca y la cultura occidental eran superiores y que eso les daba derecho a conquistar a otras naciones. El Imperio Británico era el más grande, seguido del Imperio Francés, que era el segundo en tamaño. Habían distintos tipos de colonias. Las colonias estratégicas tenían función militar, las colonias de mercadeo y explotación, que eran muy ricas en recursos naturales para explotar, y las colonias de poblamiento, donde migraban los extranjeros. Para evitar peleas entre los países europeos, que cada vez querían más territorios, acordaron hacer la Conferencia de Berlín en 1885, donde los europeos se repartieron los territorios de África. Latinoamérica dependió económicamente y culturalmente de las grandes potencias, por lo tanto, se convirtieron en sus semicolonias. Reflexionemos. El imperialismo es consecuencia de que una cultura o raza se sienta superior a otra y atropelle los derechos de quienes considera inferiores. Lamentablemente, hay personas que actualmente conservan ideologías cerradas de tiempos antiguos. Hoy en día, estas nunca más deberían aplicarse. Recordemos que no importa nuestro color de piel, nuestra cultura, nuestra religión o nuestro lugar de nacimiento, todos somos iguales. Y que sea así por siempre. No lo olvides. ¿Sabías que la historia de Tarzán, escrita por Edgar Rice Burroughs, está inspirada en las leyendas de los colonos europeos? Los colonos europeos, fascinados por las junglas africanas, esparcieron el rumor de que ahí vivía un hombre criado por los monos. Ahora ya lo sabes. En el siglo XIX, las grandes potencias ya se estaban repartiendo al mundo. El imperialismo sí que daba miedo y hacía temblar a muchos países del mundo, incluso a los ya independizados como nuestro Perú. Ahora te voy a recomendar un libro súper interesante, que es El imperialismo de Manuel Vázquez. Pero eso no es todo, porque aún hay muchas cosas más interesantes que tienes que saber acerca del imperialismo. Así que no te pierdas nuestro próximo programa aquí por USMP TV Aprende con Todo. Esto fue Tiempo para Aprender. ¡Chao, chao! En el próximo programa aprenderemos sobre el desarrollo del imperialismo segunda parte. ¡No te lo pierdas!